Hola, buenas tardes. Vamos avanzando a otro tema de literatura. Hoy nos corresponde revisar a Mario Vargas Llosa. Y de Mario Vargas Llosa debemos concentrarnos en su novela La fiesta del chivo. Pero por aquí también tenemos la portada de otra obra de Vargas Llosa. La portada de la obra La guerra del fin del mundo, que es, según la crítica literaria, la mejor novela de Mario Vargas Llosa. La guerra del fin del mundo. Pero hoy trabajaremos La fiesta del chivo. Cuando hablamos de Mario Vargas Llosa, también debemos agregarle el calificativo de polifacético, es decir, que su labor creativa no únicamente se basa en las novelas, ¿no? Él también es cuentista, ensayista, dramaturgo, periodista y otras actividades, pero en el campo ya de la creación de texto, sobre todo de estos aspectos, novelista, cuentista, ensayista, dramaturgo, periodista. Tenemos por aquí como novelista, ¿no? Como novelista hay que recordar su mejor novela. Y acabamos de decir que su mejor novela, según la crítica literaria, es La guerra del fin del mundo. La guerra del fin del mundo. Que se publicó en 1981. La guerra del fin del mundo. También lo vamos a destacar como cuentista. Y como cuentista, su libro de cuentos, Los jefes. Pero, según la crítica literaria, si en primer puesto es novelista, en segundo puesto es ensayista. Tiene grandes ensayos, ensayos de, de exigencias internacionales, ¿no? De consulta obligatoria en el extranjero, en Europa. Por ejemplo, ¿cuál va a ser su ensayo acaso más ambicioso? Mario Vargas Llosa en los años 70 se propuso analizar, comentar, polemizar los cuentos y novelas de García Márquez, lo que este autor había publicado en los años 50 y 60. Y lo llamó a su ensayo García Márquez. García Márquez, historia de un deicidio. García Márquez, historia de un deicidio. Un profundo y variado ensayo. También Mario Vargas Llosa estudió al indigenismo y también los cuentos y novelas de José María Arguedas. ¿Y en qué obra, no? En la obra en el ensayo La utopía arcaica. La utopía arcaica. También es autor de obras teatrales con actos, escenas con diálogos, o sea, dramaturgo, por ejemplo, La señorita de Tacna. O también su obra La chunga, o también Katy y el hipopótamo. También destacado periodista, sobre todo a nivel de artículos de opinión. Y podemos decir, su obra más arriesgada fue la obra Diario de Irak. Pero ¿cómo se gestó?
Mario Vargas Llosa, en los años 90, luego de la guerra de Irak, él se va a la capital de Irak, a Bagdad, y ahí se establece un tiempo y se dedica a observar el panorama, a observar cómo los iraquíes entendían esa invasión, esa derrota, de cómo también se sentían o actuaban los norteamericanos en Estados Unidos, o los visitantes, los turistas, en fin, y también en su propio sentido. Él escribe artículos sobre la posguerra en Irak, los va enviando poco a poco hacia España, ahí se publican, y Vargas Llosa después regresa a España y decide publicar esos artículos en forma de libro. Y lo llamó Diario de Irak. Pero ojo, se denomina Diario de Irak, pero no es un diario personal. Son artículos de opinión sobre la posguerra en Irak. Luego tenemos los rasgos novelísticos, las características novelísticas. Tenemos las características más importantes. Ciencia realista. Las novelas de Mario Vargas Llosa van a basarse en la manifestación, es decir, él da mucha importancia a la función social del arte, pero esa forma de manifestar su literatura no es únicamente una cuestión personal, sino también tiene que ver con la época. Cuando Vargas Llosa comienza a publicar sus libros, en Europa surge una tendencia a otra vez reflejar los grandes problemas de la sociedad. Y se le llamó neorrealismo. Y desde el punto de vista universal, ahí está ubicado el neorrealismo. ¿Por qué le agregamos? Es ubicado en neorrealismo. Encontramos también la preferencia urbana. Mario Vargas Llosa trabaja sobre todo temas que ocurren en las ciudades, pero no es una cuestión solamente personal, también responde a la época. En el Perú, desde 1950, surgió lo que se denomina el urbanismo, o sea, la inquietud por reflejar los problemas de la sociedad en las ciudades. Y por eso Vargas Llosa es ubicado en el urbanismo. Ahí es ubicado. Además tenemos el crecimiento temático y espacial. Y vamos a encontrar que Mario Vargas Llosa va buscando nuevos y nuevos temas para expresar su literatura. Además, Mario Vargas Llosa también va buscando lo que es nuevos ambientes, porque él comenzó escribiendo sus novelas, las ambientó en Lima, después en otras partes del Perú, luego en Sudamérica, luego Centroamérica, luego Europa, luego el África. Sus novelas ya están ambientadas en 3 continentes. Comencemos por nuestra patria, que obras de Mario Vargas Llosa reflejan los problemas de nuestro país. Están ambientadas en nuestro Perú. Tenemos, por ejemplo, su primera novela, La ciudad y los perros.
La novela refleja la educación violenta del siglo XX, ¿no? Donde nos hacían aprender a latir. Y si es que alguien era rebelde, ya listo, te falta disciplina al colegio militar. Claro, y esta novela, La ciudad de los perros, está ambientada en el Colegio Militar de Lima, en el Colegio Militar Leoncio Prado. Luego tenemos La Casa Verde. Ahí Vargas Llosa va mostrando sobre cómo en los años 50 y 60 y más adelante, en las ciudades principales del Perú, se fueron fundando los prostíbulos ya formales. Luego tenemos Conversación en la Catedral. Conversación en la Catedral. Y aquí vamos a encontrar esa novela tiene que ver como trasfondo una dictadura. La dictadura de Manuel Odría, que se dio entre 1948 y 1976, y se llamó el Ochenio. Después la novela Anita León y las visitadoras. Sucede que Mario Vargas Llosa publica esta novela. ¿Y qué refleja esta novela? La novela está ambientada en Iquitos. Esta novela refleja sobre cómo en el siglo XX había servicio militar obligatorio y los y sucede que los cuarteles estaban llenecitos. Los cuarteles, en cada cuartel 1000 soldados a más. Y había cuarteles que estaban ubicados un poco lejos de la ciudad, en pueblos pequeños. Y por tanto, algunos comandantes, o mejor digamos, muchos comandantes, permitían el ingreso de prostitutas al cuartel. Bueno, se fundamentaban y decían, pues no, que los soldados ahí encerrados, ¿no? Ellos también tienen necesidades sexuales y no podemos estar así, que no sé cuánto. Bueno, hasta ahí podría ser creíble y aceptable, ¿no? Sin embargo, estos comandantes cobraban comisión, le sacaban un dinero a las prostitutas. Entonces, eso ya no es ya no es pensar en el soldado, sino en su bolsillo. O sea, negociaba con la prostitución, ese proxenetismo es un delito. Y justamente acá aparece algo similar. Pantaleón es un oficial que lleva prostitutas a un cuartel de Iquitos y para disimular las llama las visitadoras. Además, por aquí la novela Lituma en los Andes. En los Andes, que tiene que ver con el terrorismo. El terrorismo. Luego una novela un poco más actual que va a reflejar problemas que nos preocupan en pleno siglo XXI. Tenemos por aquí la novela publicada del 2013, El héroe discreto. Aquí vamos a encontrar las extorsiones delincuenciales, que es preocupante ya en el siglo XXI, ¿no? Las extorsiones delincuenciales. Hay más novelas, pero hasta ahí llegamos en el Perú. Luego, por aquí nos ubicamos ya en Latinoamérica. Bueno, digamos, un poquito más allá del Perú dentro del continente, ¿no? Latinoamérica.
Vamos a encontrar ahí sobre todo 3 obras. Y tenemos aquí la novela La Guerra del Fin del Mundo. Esta novela está ambientada en Brasil. Específicamente en un lugar llamado Canudos. Luego la novela que abordaremos hoy, La Fiesta del Chivo. La Fiesta del Chivo, ambientada en República Dominicana. Tenemos luego la novela Tiempos Recios. Tiempos Recios, ambientada en Guatemala. Luego por aquí, recordemos una novela ambientada en Europa. Además, otra en África. Por aquí Europa. Por ejemplo, en Europa, la novela El Paraíso en la Otra Esquina. O en África, la novela El Sueño del Celta. Vamos a más características. Tenemos lo que es el erotismo. El erotismo. Pues de que las novelas de Vargas Llosa, todas tienen erotismo, o sea, escenas emotivas, apasionadas, sexuales, ¿no? Algunas poco, otras regular, otras mucho. Y por aquí recordemos una novela que tiene intenso erotismo. La novela Cinco Esquinas. Cinco Esquinas. Encontramos también la riqueza técnica, o sea, la variedad de técnicas narrativas. Y por eso, porque Vargas Llosa pues emplea técnicas diversas en sus novelas para hacerla más exigente para el lector, más cautivantes, a él lo llaman el arquitecto de la narrativa. Encontramos la riqueza verbal también. Mario Vargas Llosa emplea variedades diastráticas. Es cierto que sus párrafos más se ubican en un nivel estándar. Sin embargo, vamos a encontrar que también él emplea en algunos diálogos el nivel coloquial, en otros ya las palabras soeces, o sea, el nivel vulgar. Encontramos entonces el castellano en nivel estándar, en nivel coloquial, en nivel vulgar también. Mario Vargas Llosa también a veces utiliza formas diatópicas. Utiliza variedades diatópicas. Es decir, el castellano de tal o cual zona. Por ejemplo, la novela de La Casa Verde. En esa novela, en La Casa Verde, Mario Vargas Llosa, cuando relata asuntos de Piura, rescata palabras típicas de Piura. Por ejemplo, el piurano originario
no lo llama burro, no lo llama asno, lo llama viajero. El piurano neto, en Piura tú eres churre, o sea, muchacho, niño, adolescente, churre. El piurano originario no dice choro, delincuente, dice, mira, por ahí un mangacho, cuidado, es un mangacho. El piurano cuando se sorprende dice, guau. El piurano compra marcianos, él dice, quiero un bodoque, me ha hecho un bodoque. Y por aquí tenemos la portada de las memorias de Vargas Llosa. ¿Qué significa memorias? Su autobiografía. Aquí Vargas Llosa nos cuenta su vida desde 1936 de su nacimiento hasta 1992. Y nos queda pendiente que nos cuente pues, su vida que nos cuente desde del 93 hasta ahora. ¿No? De repente ya lo está escribiendo. ¿Ya? Y aquí nos cuenta pues hechos importantes de su vida, algunos rescatados para sus obras. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa estudió en el Colegio Militar de Ocho Prado. Sucede que el papá de Mario Vargas Llosa lo abandonó de bebé y después de 10 años, cuando ya tenía 10 años, se apareció hijo, esposa, no nos reconciliábamos. Y sucede que entonces Mario Vargas Llosa, pues a los 10 años, con la imagen paterna, dice papá, era pues machista, todo. Y según el papá, ¿sabe qué, esposa? Si tu hijo está así, con conductas femeninas, o mariconadas, porque le falta disciplina. Por tanto, va a pasar al tercer año al colegio militar superado. Enviaron a Vargas Llosa. Y ahí ya él capta pues la vida en el colegio militar. Ya cuando es joven, basado en esa experiencia, escribe La historia de los perros. O también nos cuenta Vargas Llosa su experiencia en la política. O mejor, digamos, su mala experiencia en la política. ¿No? Vargas Llosa mencionó, vamos a luchar contra la corrupción. Uf, comenzaron los ataques de los apristas, de los fujimoristas. Uf. Y al final, Vargas Llosa perdió la elección por ser sincero. ¿Sí? ¿Eh? Fujimori ganó mintiendo, según Fujimori, pero no debería vender ninguna empresa, porque por sí solo salía adelante. Vargas Llosa planteaba vender un promedio del 50-60% y ciertos aspectos no privatizarse porque son parte necesaria e importante nuestra, por ejemplo, los combustibles son no se privatizaban, o el sistema aéreo tampoco, el sistema marítimo menos, terrestre menos, porque son zonas pues, de nuestra geopolítica, ¿no? Y por ser sincero, perdió. El otro mintió que no voy a privatizar, y el que privatizó más de lo debido y mal todavía. Pero hoy debemos concentrarnos en la fiesta del chivo, novela publicada en el 2000. Y cuando Vargas Llosa lo publicó, algunos le decían, y maestro Vargas Llosa, ¿para cuándo la fiesta del chino? O sea, ¿para cuándo la novela de dictadura sobre Alberto Fujimori? Bueno, ojalá Vargas Llosa escribe esa gran novela. Podría ser otra obra maestra de la. Imagínense cómo con su capacidad narrativa puede contarnos esos hechos históricos verificados, que en el Pentagonito, que es un cuartel militar, hay un horno y en ese horno fueron quemados varios peruanos que se oponían a la dictadura. Y hay sentenciados por esos delitos. ¿No? Y eso no es una leyenda urbana tal como Keiko Fujimori dijo. Son leyendas urbanas, ¿no? Si hay sentenciado, quiere decir que hay las pruebas respectivas para confirmar que sí hubo quema de humanos. ¿No? O, por ejemplo, ¿cómo podría contar esa parte de Mirela Barreto
que ella trabajaba para el servicio de inteligencia y se entera que Montesinos, con el permiso de Fujimori, había ordenado la muerte de periodistas que eran opositores a la dictadura. Por ejemplo, de César Hildebrand. ¿Y qué hace Valoavisa, señor César Hildebrand? Escóndase, lo van a matar. Ella regresa al cuartel, la atrapan. Al siguiente día un campesino pasa por un camino, encuentra una bolsa, un costal, lo abre, restos humanos. Llegó la policía, los médicos, todo. Según el médico legista, había sido descuartizada viva. Descuartizada viva. Bueno, en suma, eh, Shepard Gayosa escribe sobre la dictadura de Fujimori, sería algo así como entrar a un mundo, tipo entrar a la primera parte de la Divina Comedia, al infierno. Pero hoy nos concentramos en la fiesta del Chivo. Una novela que refleja una dictadura, pero no en el Perú, sino en República Dominicana. ¿Y por qué del Chivo? Es que al dictador, que era un general, Rafael Oña Trujillo, lo apodaban el Chivo, que en República Dominicana significa machista y mujeriego, el Chivo. Pero antes de entrar a abordar la forma de esa obra, enterémonos de aspectos históricos reales y que también se reflejan en la obra, porque la obra refleja una buena cantidad de hechos históricos, tales como se han dado en ese país y que tienen que ver con esa dictadura, que duró de 1930 a 1961. Pobres dominicanos, soportar a un dictador más de 30 años. A ver, por aquí enterémonos de las crueldades de ese dictador.
A ver, vamos por aquí entonces con la fiesta del chivo y nos concentramos en la forma. Tenemos por aquí la forma. En la forma hay que hablar de la estructura, las técnicas, hay que comentar respecto al lenguaje. Primero nos concentramos en la estructura, pero recuerden que también la forma es analizar, es clasificar la obra literaria. Clasificamos a una obra y también es una forma mecanismo de abordar la forma. Y esta obra está ubicada en el género narrativo. Género narrativo significa que la obra tiene personajes, hechos, ambiente, tiempo narrador y demás está en prosa. Y a nivel de especie es novela. En su estructura de novela presenta 24 capítulos. Luego tenemos ahí las técnicas, a ver, ahí observadas.
Encontramos a nivel de técnicas el relato circular, que significa comenzar por un hecho, apartarnos a otros sucesos y luego regresar al mismo hecho. Y vamos a encontrar que esta novela comienza hablándonos de Urania, una mujer que ya tiene 49 años y ha regresado a su país, a la República Dominicana, después de 35 años. Se fue a la edad de 14 años. Y apenas entra a las calles de la capital de la República Dominicana, a Santo Domingo, de pronto va recordando que en esas calles ella de adolescente pudo ver hechos de dictadura, de opresión al pueblo. Pero ella se va a su casa porque ahí está su padre en una cama y paralítico y atendido por una enfermera. Ella llega, la enfermera que le dice, señorita, ¿le acompaño o le dejo con su padre aquí una media hora solo? Déjanos aquí un ratito. Y de pronto Urania ve a su papá paralítico, ella en sus últimas, y que le dice, padre, hace 35 años me entregaste como trofeo sexual al dictador. Sí. Padre, ¿por qué lo hiciste? No me digas que también a mi madre que murió muy joven. Tú también hiciste lo mismo, porque con el jefe lo obligaste a que se acueste también con el jefe. El papá está ahí paralítico, balbucea, pero no se entiende lo que habla. Después ya se comienza a narrar sucesos de la dictadura. Y luego en la parte final, otra vez regresa a Urania. Urania habla con su tía y con sus primas y les cuenta que fue llevada con engaños a una casa de campo. Ella entró al lugar de la fiesta porque se supone que era una fiesta para jóvenes y ella iba a encontrar ahí muchos jóvenes señoritas, pero estaba vacío el local. Y después apareció el dictador, un viejo de 70 años, que abusó de él. Saben que tías, primas, al contar esto, como que ya me siento mejor, como que me he liberado un poco de esa carga emocional. Bueno, pero ya preparo mi viaje porque voy a regresar a Estados Unidos. Encontramos la técnica del flashback. Hay recuerdos breves. En esta novela se evoca que años antes ya se intentó matar al dictador, porque ese dictador va a terminar muerto a balazos por un grupo de militares. Entonces se evoca de matar al dictador. Luego tenemos las mudas espaciales. Mudas espaciales, ¿qué significa? Mudas espaciales significa la mezcla de narradores. Esta novela, digamos en sus 10 primeras páginas aproximadamente, está contada en segunda persona. Y luego ya la mayor parte de páginas en tercera persona. Por aquí destacamos como subrayado para dar a entender que el narrador mayormente en tercera persona. Pero ese mecanismo de mezclar narradores, ya sea en igualdad o uno más que otro, se denomina las mudas espaciales. Hallamos también el diálogo directo, y encontramos también el estilo indirecto. ¿Qué significa ese estilo? Significa que el narrador, por lo común, se concentra en contar sucesos, hechos, y cuando quiere ya tener en cuenta lo que los personajes piensan, sienten, desean o esconden, de pronto el narrador le da voz propia al personaje, para que el personaje por sí mismo, casi como una especie de monólogo interior, logre fluir su mundo interior. Los personajes por sí mismos
muestran un mundo interior. A nivel de lenguaje encontramos, por ejemplo, la polifonía, que significa varias voces narrativas. Por ejemplo, y esas voces narrativas permiten dar enfoques diversos de la realidad. Por ejemplo, en esa novela encontramos que en el comienzo está en segunda persona, centrada en Urania, y es una visión subjetiva más que objetiva. Después ya aparece el narrador de tercera persona para contarnos hechos de la dictadura. Hay más una visión objetiva y más ajustada a lo que históricamente fue esa dictadura. Mario Vargas Llosa, siempre buscando nuevas posibilidades, enriquecer la obra, se tomó el trabajo de ¿qué? El trabajo de recordar, de buscar aquellas palabras que en el tiempo de dictadura fueron muy consideradas, ¿no? Se practicaban esas palabras. Por ejemplo, la palabra marine, que marine se designaba a aquellos militares de la Marina de Guerra de Estados Unidos que estaban afincados en República Dominicana, en sus bases militares. El Cali era el matón a sueldo. El gobierno contrataba matones, contrataba gente para que torture, golpee, mate a los opositores. Era el Cali. Los paleros eran también contratados por el gobierno, sobre todo para insultar, para atemorizar, para hacer bullying psicológico a los opositores. Sisters se refiere a aquellas monjas norteamericanas que estaban establecidas en algún colegio o convento en República Dominicana. Cepillos eran autos Volkswagen, esos autos llamados escarabajo, de color negro, esos autos Volkswagen negros, y que el gobierno había comprado un montón, y ahí iban los calíes, los paleros, los chismosos de la dictadura, recorriendo la ciudad por allá, por acá, y donde veían pues agrupaciones se acercaban para ver por qué se reúnen. O sea, el gobierno tenía su mecanismo de controlar. Ahora sí vamos ya netamente al fondo contenido, y el tema va a ser una dictadura en República Dominicana, de 1930 a 1961. En esa época se cometieron muchas barbaridades, asesinatos, en fin, y causó un impacto internacional el asesinato de 3 hermanas. Eran jóvenes que se oponían a la dictadura, pero este gobierno pues era impositivo, cruel, y ordenó que las maten, las hermanas Maribal. Pero por aquí nos enteramos cómo fue la muerte de ellas. Hola, buenas noches. El 10 de enero de 1960, jóvenes de clase media, obreros, campesinos, profesionales y estudiantes celebraron una asamblea nacional en una finca propiedad de Charlie Bogart en Mao, donde dejan constituido el denominado Movimiento Revolucionario 14 de Junio, inspirado en el ejemplo y en el programa de los guerrilleros de 1959. Bajo el liderazgo del abogado montecristeño Manuel Aurelio Tavares Justo Manolo, el esposo de Minerva Mirabal, los catorcistas se plantean como objetivo derrocar la tiranía mediante la lucha armada.
Esta es la historia. Fieles a los 3 esposos. Trujillo no permitía sublevaciones ni movimientos partidistas ajenos a su régimen, por lo que apresó, además de Manolo y Minerva, a los esposos de María Teresa y Patria, el ingeniero Leandro Guzmán y el hacendado Pedro González. Rafael Fafa Taveras relata cómo la más joven de las mariposas, María Teresa, se mantuvo incólume pese a los insultos y la tortura física. Las descargas eléctricas sobre los senos de aquella virgen hacían mover su cuerpo, pero sus labios no se abrieron con una queja. Semana después de aquella orgía de sangre y dolor, las mujeres fueron liberadas, pero sus esposos fueron condenados a 30 años de cárcel. De la 40, Manolo, Leandro y Pedro fueron trasladados a La Victoria, luego a la cárcel de Salcedo y de allí a Puerto Plata. Se les permitía una visita a la semana, los viernes. Pese a la advertencia de varias amigas de que se cuidara, Patria, Minerva y María Teresa hacían el viaje a Puerto Plata todas las semanas a ver a sus esposos y a los otros compañeros de lucha allí prisioneros. El peligro era evidente, pero ellas preferían desafiarlo antes de dejarse doblegar por el miedo. La orden de matar a las hermanas Mirabal fue dada expresamente por Trujillo desde el 4 de noviembre, pero no fue sino el 25 cuando se dieron las condiciones para su ejecución. Además de las razones políticas, Trujillo sentía un odio visceral hacia las hermanas, especialmente contra Minerva por su actitud altiva años antes en una fiesta que se celebraba en San Cristóbal y a la cual fueron invitadas las jóvenes junto a sus padres. Ese 25 de noviembre, poco después de las 4 de la tarde, las Mirabal y Rufino de la Cruz regresaban de Puerto Plata de ver a sus esposos en la cárcel de San Felipe. A menos de 2 kilómetros de la ciudad de Puerto Plata había un carro detenido con aparentes pasajeros fuera, mientras otra persona simulaba que revisaba el motor. Rufino de la Cruz se detuvo cuando vio que el carro casi estaba en medio de la vía. Al llegar paralelo al vehículo, el jeep fue asaltado. Las mujeres lanzadas hacia afuera violentamente e introducidas al vehículo de los calieses. Patria logró salir huyendo en dirección a un camión del Seguro Social que venía por allí, pero fue alcanzada y arrastrada por los cabellos e introducida al carro junto a sus hermanas, pero antes alcanzó a gritarles a los del camión: díganle a la familia Mirabal de Salcedo que los calíes van a matarlos. Cuenta Fafa Taveras que el carro marchó con las 3 hermanas dentro y Rufino fue mantenido en el jeep acompañado de 2 calieses. Y explica que antes de llegar a la cumbre de Puerto Plata, se desviaron hacia la derecha, por un camino sin pavimento, entre un cañaveral, y se detuvieron a más de 100 metros de la carretera. Un grupo de esbirros encabezados por el teniente Alicinio Peña Rivera tuvo a cargo la ejecución de las Mirabal. Fueron asesinadas a palos y puñaladas. Antes, los calieses habían ahorcado a Rufino, su acompañante. Luego de asesinar a las hermanas Mirabal, Trujillo ordenó la confiscación de todos sus bienes y los de sus esposos. La sangrienta mano de hierro del tirano aplastó a las 3 mariposas, pero sería uno de sus últimos crímenes. El 30 de mayo del año siguiente, caería abatido cuando se dirigía hacia su natal San Cristóbal. Murió como vivió, a sangre y fuego. Entonces el tema va a ser una dictadura en República Dominicana. Ahora sí veamos los personajes. Por lo común, una novela de dictadura presenta ¿qué? Presenta a un tirano, a un sátrapa, a un dictador. Por aquí apuntamos sus sinónimos. Entonces, sátrapa, tirano, dictador, autócrata. Y el dictador fue un general, el general Rafael Leónidas Trujillo, apodado el Chivo. Y la obra nos habla sobre todo de su última esposa, María Martínez, y de sus hijos Ramfis, Radamés, Angelita. Ramfis, el más consentido, hasta el punto que cuando cumplió 7 años, su papá da un decreto: hijito, te nombramos coronel. A los 7 años, coronel. A los 10 años, ¿sabe qué, hijo? Te voy a nombrar general. A los 10 años. Y ya joven,
era un asesino y violador. Sí, ¿eh? Violador, sí. Este Ramfi estaba enamorado de una joven muy linda, Rosalía Perdomo. Los Perdomo era una familia muy adinerada. Ya tenían negocios con el dictador, o sea, de poder a poder, digamos, económico, ¿no? Este Ramfis se obsesiona con la joven, pero ella no le hacía caso. Entonces, ¿qué hace Ramfis? Ramfis ordena que la secuestren, luego le dan somnífero, y primero la viola Ramfis, y después ya la violan sus cómplices. Luego suben a la chica desnuda hacia al auto, se acerca a un hospital y lo botan por la ventana como si fuera un bulto, y se escaparon, se fugó el auto. Salen enfermeras, médicos, llevan a la joven y salvan. Uf, un escándalo internacional. De pronto salió el dictador. Señores, si mi hijo está involucrado en esa violación, que lo sancionen, que lo encarcelen. Yo no puedo poner la mano al fuego por nadie. Es más, como para darle ya, de hecho, un castigo, voy a enviarlo a un internado militar allá en Estados Unidos, para que ahí lo discipline. Esté todo el día ahí en formación militar. Y supuestamente fue enviado a Estados Unidos a una base militar falso. Fue enviado de paseo en un yate, es más, con millones, y se dedicó a enamorar a actrices de Hollywood, hasta se casó con una actriz de Hollywood. Luego por aquí tenemos los cómplices, ¿eh? Y por lo común los cómplices de un dictador van a estar en los diversos poderes del Estado. Ahí van a estar. Encontramos un cómplice, Agustín Cabral, que era ministro de Obras Públicas, y justamente él tenía a su hija Urano. Y como este Agustín Cabral, en los años 60, ya estaba perdiendo la confianza del jefe del dictador, dijo, ¿y ahora cómo hago para recuperar la confianza del jefe? El jefe desconfía en alguien y de pronto ya ese alguien ya resulta muerto, encarcelado o expulsado. ¿Y qué le recomiendan? Envía a tu hija como trofeo sexual al dictador. Y él va a decir, oh, mira, ves, como sabe que me gustan las chiquillas, me envía a su hija. A este sí de confianza. O sea, a ese extremo llegó este Agustín Cabral. Tenemos Froilán Arana. Era secretario del Exterior, hoy diríamos el secretario, diríamos ministro del Exterior, hoy, ¿no? Y sucede que el dictador se enamora de la esposa de Froilán Arana, que dijo, voy a ver cómo lo saco de acá del país a este Froilán Arana un año más, mientras yo hago algo con su esposa. Y a Froilán Arana lo envían al extranjero a una misión de trabajar por la imagen del presidente. Y en ese año, ¿qué hace el dictador? Logra seducir a la esposa de Froilán Arana, le convierte en su amante. O sea que este dictador no creía, pero ni en sus cómplices. ¿Eh? Tengo por aquí a Johnny Aves. Johnny Aves. La labor de este hombre, él era jefe de servicio de inteligencia militar. Tenía una labor equivalente a lo que en el Perú fue la labor de Vladimiro Montesinos. ¿Y a qué se dedicó Vladimiro Montesinos? Vladimiro Montesinos se dedicó a, a buscar pues que la prensa informe únicamente lo que le conviene, o sea, controlar la prensa. También a los enemigos del régimen, callarlos, amenazarlos, matarlos o expulsarlos.
toda una maquinaria de controlar a los opositores y que no influyan en el pueblo. Manuel Alfonso era el secretario personal, que más se dedicaba a buscar mujeres para el dictador que trabajar por su país. Tenemos a Henry Chirinos. Ojo, que la palabra Henry en castellano es Enrique. Y Henry Chirinos, ¿qué es? Es un congresista. Da diversas leyes que favorecen a la dictadura. Es un congresista alcohólico. Algunos plantean que Henry Chirinos no es más que una representación de un congresista de la época de Fujimori. Era un mafioso, decía el papá de la congresista Chirino, ¿no? Que es también otra mafiosa. Entonces, un mafioso, hasta Vladivideos ahí lo que muestra, pues, negociando con Vladimir Montesinos, ¿no? Recibiendo dinero, todo. Y era un alcohólico. En el Perú, por ejemplo, hay fotografías y videos breves de este congresista ahí en su silla, al lado su whisky borracho, ahí con la boca un poco abierta y babeando y las moscas en su boca. Y Henry Chirinos también era así, le decía la iglesia viviente porque era cochino, alcohólico, ¿no? Pero el dictador lo mantenía en el cargo, ¿por qué? Porque con su capacidad legal daba apariencia de democracia a su país. Y tenemos por aquí Joaquín Balaguer, apodado el Pelele. Y sucede que ¿por qué el Pelele? Hacia 1960, la OEA y la ONU comienzan a presionar a ese país. Señores, ¿cómo va a ser que ese gobierno esté 30 años en el poder? ¿Pero qué pasa? ¿No hay más candidatos? ¿Qué? ¿Qué hace entonces el dictador? Ante tanta presión, ¿sabe qué, señores? Renuncio. Voy a someter a elecciones generales. Listo, ustedes dirijan su lista. Ya, a mí no me metan en esto. Pero eso fue en apariencia, ¿no? Reúne a su gente, ¿saben qué, señores? Vamos a postular democráticamente. Vamos a formar un partido. Pero no se preocupen que los vamos a ganar. ¿Por qué? Porque como toda la gente de los fraudes aún sigue en el cargo, es mi gente, ellos van a hacer un fraude para que. Y de ese modo, por más que el pueblo vote por otro, vamos a ganar nosotros. Y por tanto, Joaquín Balaguer tú vas a ser candidato presidencial en nuestro partido. O sea, de hecho que va a ser presidente. Pero, ojo, a veces te conviene, tú vas a asumir el cargo en apariencia, porque yo voy a seguir mandando. ¿Qué dices? Ya, está bien de acuerdo, jefe. Era un pelele. Ante tanta injusticia, ante tanta corrupción, todo, aparecen opositores. Por un lado civiles y por otro lado militares. A nivel de civiles, por ejemplo, el sindicalista Roberto Lamar. Como se oponía mucho, que es el gobierno, Johnny Gávez, expúlsalo. Y por tanto le expulsan a Roberto Lamar. Este se fue a Cuba y desde allá seguía oponiéndose a la dictadura. Y por consiguiente, Roberto Lamada se opone, ¿quién es el dictador? Johnny Gávez, elimínalo. De República Dominicana van sicarios, se reúnen con sicarios de Cuba y atrapan a Roberto Lamada y lo matan, torturan, listo, muerto, ya, un opositor menos. Otro opositor, el abogado Viola Cipriota. La orden cual fue, ya expulsan, lo votaron. Y se establece en Venezuela y desde allá siguió oponiéndose a la dictadura. ¿Cuál fue la orden? Mátenlo. Y a este pobre Viola Cipriota, los sicarios de República Dominicana y de Venezuela lo atrapan, lo violaron
lo torturan, lo matan, le ponen ropa de mujer y después lo maquillan como mujer y lo lanzaron a un prostíbulo de homosexuales. Y luego las noticias, ¿no? Miren, señores, ese abogado que se oponía al gobierno era porque acá no le permitíamos vender su cuerpo. Y miren dónde ha muerto. 21 cuerpos muertos en su ley. O sea, no únicamente era matarlo, hay que difamarlo para que los opositores queden pues como ridículos. Entonces, ante tanta crueldad que dijeron un grupo de militares, hay que matar a este dictador. El general José René Román, que en esa época era jefe de todas las Fuerzas Armadas, ahí lo apodaban el Pupo, reúne con un grupo de oficiales leales, ¿no? ¿Saben qué, señores? Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes vayan buscando el mecanismo de cómo matar a ese dictador. Una vez que lo matan, me avisan para tomar el poder. Tomo el poder, sometemos a elecciones y ustedes van a tener una cárcel breve, 5 años tal vez, y después creamos una ley de amnistía y ya, libres. ¿Qué le parece? Por tanto, ese grupo de oficiales comienzan por hacer un seguimiento. ¿A dónde? ¿Por dónde se va el dictador? Y se dieron cuenta que este dictador todos los viernes se iba con su gente, con varios carros que eran su protección, se iban a una casa de campo. Y ahí pues había mujeres y se divertía el dictador y después ya en la noche su gente se quedaba ahí y él regresaba únicamente con su chofer, que también era su seguridad. Y por tanto, ¿cuál fue la idea? Apenas avanza, cerramos el camino y a balazo lo matamos al dictador. Y también matamos a su chofer. Por aquí tenemos un video que nos muestra cómo pudo ser la muerte de este dictador. Ahí va. Ahí está, Vélez. Arranca. Arranca, joder. Más rápido. Más rápido. Apártate, hijo de puta, apártate. ¡Muévete! ¡Arrímate! ¡Más cerca! ¡Atrás! Tony, vamos, cúbrenos. ¡No sé! ¡No sé!
Este buitre no comerá más gallinas. Está muerto. Al fin está muerto. Esto va por ti, Tabito. Matan al dictador y por tanto Antonio Inver, Luisa Miama, Cartejeda, Salvador Estrella, Maito García, Miguel Báez, Miguel de la Maza, matan al dictador y llevan el cadáver. General, ahí está. Lo matamos ya, listo. Señor, tome el poder. José René Román se acobarda. No toma el poder. Tuvo miedo. Eso que permite que Ramfis, que ya está pues, por los 30 años, regrese inmediatamente de Europa en un avión privado y habla con Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, yo no quiero el poder, únicamente quiero vengar a mi padre. Apóyame en la venganza, dame las facilidades y después de la venganza yo te voy a dejar el poder. Tú ya haces y deshaces. Pero ahí me depositas tantos millones en una cuenta bancaria en Europa. ¿Qué dices? Ya, listo, de acuerdo. Y comienza la venganza. Atrapan al coronel, al general José René Román, lo atrapan, ¿eh? Lo torturan, lo golpean, le ponen en la silla eléctrica. Después le cosen los párpados con alambre. Con alambre. ¿Eh? Luego, ¿qué hace Ramfis? Ordena que le corten las tijeras, que le corten los testículos con unas tijeras. Y después lo hacen que coma sus testículos al pobre general. Ahí lo decía en el pupa el general. ¿No? Después que está Ramfis, le dispara en la cabeza. Por aquí tenemos que se salvaron Antonio Inver y Luis. Se salvaron. Se escondieron en la embajada norteamericana y ahí el hijo del dictador no pudo entrar porque sabía que Estados Unidos está buscando un pretexto para invadir República Dominicana. Dijeron, no, esto no conviene. Ojo, Antonio Inver y Luisa Miama se salvaron. Huáscar Tejeda fue cruelmente asesinado. Salvador Estrella, a él le decían el turco. Pero no era un apodo simple. El turco ya está, no. Salvador Estrella, su papá, era de Turquía. Su papá en su juventud se vino en un intercambio militar a República Dominicana. De pronto se enamora de una dominicana, se quedó y nació Salvador Estrella en Turquito, ¿no? Entonces Huáscar Tejeda fue asesinado, Salvador Estrella asesinado, Amaeto García asesinado. Es con Miguel Báez, ¿eh? A Miguel Báez lo torturan y un día Ramfis, ¿eh? Llega a la prisión. Muy bien, Miguel Báez, dime qué ha pasado por qué mataste a mi padre. Que no he participado en la muerte de tu padre. De verdad que Miguel Báez no hay quien te acuse, pero sospecho que tú has tenido que ver algo ahí. No, serán mis amigos ellos, pero nunca me confiaron porque quería matar al presidente y no, yo te informaba. ¿Y qué quieres ahora? No tengo hambre. Ya, muy bien. Tráiganle hay una fuente con carnes y sopa, fideos. Tráiganle.
Miguel Báez, abre la fuente, era excremento humano. ¡Ya come, pues, no quieres! No, bro. Bueno, ya no quieres, entonces ausenta. Otro día lo sacan de su celda y le dijo Ramírez, ¿sabe qué, Miguel Báez? Voy a traerte comida de verdad. Señores, traigan la comida, traigan abierto para que lo vean. Era una gran fuente, ¿no? Varias carnes, papa, fideos, todo bien rico, un caldazo. Miguel Báez, pues, come, hambriento, no había comido varios días. ¿Y qué le dijo Ramírez? ¿A qué sabe la carne de tu hijo? Esto no es carne humana, esto es de animal. Claro, pues. Nuestro chef es excelente. Mira cómo le da el sabor respectivo a la carne humana, ¿no? Ah, ¿no crees? Soldado, vaya y traiga ese objeto que está en la congeladora. El soldado llegó con una cabecita. Era la cabecita del hijo menor de Miguel Báez. Miguelito Báez. Lo habían decapitado al pobre niño, lo mataron. Y Miguel Báez quedó impresionado. Y mi esposa, mi hermana, joven, mi hija adolescente, fueron secuestradas, seguramente violadas, torturadas y desaparecidas. Por Miguel Báez, un infarto, se murió. Antonio de la Maza también fue asesinado. ¿Y qué pasó con los hijos y la esposa del dictador? Ellos, luego de la venganza, se fueron a Europa. Al poco tiempo murió la esposa del dictador, María Martínez. ¿Y qué hace Ramírez? Se apropia de casi todo el dinero. ¿Y qué hizo Radamés? Radamés se fue a Colombia y su dinero que llevó lo invierte en droga. Comenzó a volverse narcotraficante. Realizó un mal negocio, lo mataron. Angelita se fue a Estados Unidos y ahí se hizo misionera a llevar la palabra de Dios por allá. Y Ramírez establece en España, le da buena vida, pero veamos que muere misteriosamente, ¿no? Veamos cómo fue la muerte del Chivito. El Fuser Guevara presenta En Hecho de la Historia RD. El Ferrari de Ramfis Trujillo. Ramfis Trujillo vivía en Madrid una auténtica vida de vino y rosas cuando, al volver a su mansión de La Moraleja la madrugada del 17 de diciembre de 1969, su Ferrari 330 GT chocó contra el Jaguar de la Duquesa de Alburquerque. En diciembre de 1969 se produjo en la capital, Madrid, un grave accidente con un Ferrari 330 GT implicado. El diario ABC informó de que a primeras horas de la mañana del día 17 el Ferrari con matrícula turística chocó contra un Jaguar en la carretera de Burgos. En el coche italiano viajaba Rafael Leónidas Trujillo Martínez, hijo del dictador dominicano. Más conocido como Ramfis Trujillo, volvía a su casa de La Moraleja tras una noche de fiesta, aunque algunas fuentes apuntan a que se dirigía al aeropuerto. En el Jaguar viajaba doña Teresa Bertrán de Lis y Pidal, duquesa de Alburquerque. Desgraciadamente la duquesa se llevó la peor parte, muriendo prácticamente en el acto, y su hijo, al que llevaba al colegio, sufrió lesiones muy graves. Ramfis pareció salir indemne del accidente, experimentó alguna mejoría en los días siguientes, pero su situación se complicó con una neumonía y acabó por fallecer en la madrugada del día 28 de diciembre. Ramfis Trujillo llegó a España en 1963, tras ser asesinado su padre en 1961, consecuencia de las atrocidades que cometió en su país. Debido a las presiones, tanto internas como internacionales, fueron obligados a exiliarse a finales de 1961.
La familia Trujillo al completo huyó primero a la isla de Guadalupe y posteriormente a Francia, para terminar en Madrid. La viuda de Ramfis Trujillo, Lita Milán, disfrutó de la herencia durante más de 5 décadas, dilapidando toda la fortuna. El Ferrari 330 GT, de Ramfis Trujillo, número de chasis 9151, ha permanecido guardado en España durante todos estos años. Contaba en el marcador con 11.000 kilómetros, y en 2003 se puso a la venta tal y como quedó después del accidente. Bueno, y así murió el chivito, ¿eh? Así murió. ¿Y por qué su muerte fue un misterio? Bueno, lo que pasa es que hay que recordar que en esos años estaba la Guerra Fría. Estados Unidos con la potencia Rusia querían enfrentarse por el dominio del mundo. Y sucede que Estados Unidos tenía su servicio de inteligencia llamado la CIA. Rusia también tenía su servicio de inteligencia que estaba diversificado por el mundo, la KGB. Y según algunos, Ramfis se comenzó a vincular con la KGB. ¿Con qué intención? Bueno, en esa época, Cuba estaba aliada a Rusia. Y Rusia en Cuba puso 3 misiles que eran tipo bomba atómica, apuntando a 3 ciudades norteamericanas. Y sucede que Ramfis, según algunos, estaba negociando con la KGB. Saben que rusos, apóyenme a regresar a mi país y tomar el poder. Y a cambio de eso, les daré pues un territorio para que pongan 3 misiles para contrarrestar esos misiles pues que estén en dirección a otras ciudades de Estados Unidos, ¿eh? Y bueno, si sucedía eso, se daba la Tercera Guerra Mundial. Que entonces la CIA manipuló los medicamentos. Porque Ramfis, el accidente para él fue leve. Es hospitalizado y ya estaba casi de alta. Ya. Y de pronto se complica de salud y se muere. Por aquí nos piden relacionar las obras de Mario Vargas Llosa y sus lugares, ¿no? El país en la otra esquina está ambientado en Europa. Uno con la E, no puede ser por tanto la C, ni puede ser la E. La guerra del fin del mundo, ambientada en Brasil. 2 con la D, 2 con la D. El señor del Celta en el África, 3 con la A. Entonces no puede ser la D. La Casa Verde ambientada en Quito, en Piura, 4 con la C. Pantano de Vestedores ambientada en Quito, la base. 1, la respuesta es la A. 1 la A. Novela que muestra la dictadura de Manuel Rodríguez, 1948-1956. ¿A qué nos referimos? La novela, bueno, aquí debe ser con mayúscula la catedral porque se refiere al nombre propio de un bar. Ahí se reúnen 2 personajes y comienzan a conversar y van retomando asuntos de la dictadura. Ya 2, la respuesta la D. 3, novela de nuestro premio Nobel de Literatura muestra las situaciones delincuenciales a empresarios. Está ambientada en Piura. Es el héroe discreto. Esa novela refleja lo preocupante, ¿no? En Trujillo por ser las noticias, ¿no? Tal chofer asesinado por estos senadores, o han puesto una dinamita en la puerta de tal empresario, o de tal negocio, en fin, ¿eh? El héroe discreto. 3, la C.
En la fiesta del chivo son militares que intervienen en la muerte del dictador, pero se salvaron de la masacre impuesta por Ramfis. No fueron asesinados. Se salvaron, ¿no? Seguramente acá has marcado la B. Antonio Inver y Luisa Mía. Ellos se salvaron. 4 la B. En las 5 que marcamos, cinco son hechos presentes en la fiesta del chivo. Johnny Aves impulsa sanguinarias muertes contra el sindicalista Roberto Lamada y el abogado Cipiote. Claro. Pupo fue capturado, fue torturado cruelmente, si le costan los testigos, no hay que quitarle 5 más los testigos. Un grupo de militares acribillan al tirano sin mata. Reina Cabral sufrió el ataque sexual del sátrapa. Representantes de los poderes legislativo, ejecutivo y militar apoyan la dictadura, sí. Esos poderes deben estar apoyando la dictadura. O sea, todas. Ven, pregunta 5, la respuesta es la. Pregunta 6, son los hijos del dictador. Ramfis, Angelita Ramírez, 1, 3, 4. 6, la C. 7, militar y jefe de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, ofreció tomar el poder luego de la muerte del tirano e impulsar el tránsito democrático. Se acobardó, no tomó el poder. Eso que permitió que Ramfis tome el poder y comience la venganza. Nos referimos al Pupo, el general José René Román, llamado el Pupo. 7 la 8. En la fiesta del chivo, secretario personal del dictador. Y en lugar de trabajar por su país, más se dedica a buscarle mujeres al jefe. Manuel Alfonso. 8 la B. Manuel Alfonso. 9. Obra teatral de Mario Vargas Llosa. Una obra que tiene actos, escenas, diálogos. Ha sido creada para ser representada en un escenario. Y además esta obra muestra que Mario Vargas Llosa de alguna novela saca un personaje para que este personaje sea el protagonista o personaje principal de otra obra. Por ejemplo, la Chunga aparece referida en la novela La Casa Verde. Era la hija de don Anselmo y va a ser quien se encarga de la construcción o reconstrucción del prostíbulo La Casa Verde. Pero luego ella es tomada como personaje principal de una obra teatral llamada La Chunga. 9 la 10. Obra ensayística de Mario Vargas Llosa. Ahí analiza las novelas Los Miserables y Abitú. La tentación de lo imposible. 10 la B. La novela La Guerra del Mundo se publicó ¿en qué año? No olviden que La Guerra del Fin del Mundo viene a ser la mejor novela de Mario Vargas Llosa, la obra maestra, que se publicó en 1980. Él tenía 45 años. Vamos a ver. 12. En la fiesta del chivo, decapitan a su menor hijo. Pobrecito. Imagínate ver ahí la cabeza de tu hijito.
Por Miguel Báez le dio infarto. 12 la Miguel Báez. 13, en la fiesta del chivo era apodado el turco. Ya dijimos que era apodado el turco, no por un hecho simple, sino que su papá era originalmente de Turquía. No recuerdo Salvador Estrella, que también fue asesinado por la dictadura. 13 la C. En la 14 nos piden novelas de Mario Vargas Llosa ambientadas en el Perú. A ver, ¿qué marcamos en la pregunta 14? Los jefes se descarta porque en novela, estos son cuentos. Pero al fin del mundo se descarta porque está ambientado en Brasil. Colonia Catedral está ambientado en Lima, El libro escrito en Piura y Panteón Isidora en Quitos. 2, 3, 4. 14 la D. 15. Rasgos formales de esta novela. Elementos de la forma. La obra está en prosa, claro. Tiene 24 capítulos, sí. O sea, el libreto, claro. Tiene flashbacks, sí. Pero narrativos y todas. Todas. A ver, vamos a pasar las diapositivas a PDF. Les enviamos por acá, por el sistema.
Bien, jóvenes, ya les enviamos el material en PDF. Descárguenlo, compártelo con sus compañeros y terminamos la sesión, jóvenes. Cuídense mucho. Será hasta el siguiente jueves. Cuídense mucho, jóvenes. Hasta pronto.